Los rangos o intervalos en una hoja electrónica de cálculo se definen como una secuencia de celdas con la siguiente sintaxis. La referencia de la celda 1, dos puntos, referencia de la celda 2. Los rangos pueden cubrir una secuencia horizontal de celdas dentro de la hoja electrónica de cálculo. Esto lo identificamos cuando ambas referencias de celdas tienen el mismo número de renglón, pero distinto identificador de columna. Ejemplo, A5, dos puntos D5. Vemos que las primeras 4 celdas son las que se manejan del renglón 5. Los rangos también pueden cubrir una secuencia vertical de celdas. Esto lo identificamos cuando ambas referencias de las celdas de la definición del rango tienen el mismo identificador de columna, pero distintos números de renglón. Por ejemplo, F1, dos puntos, F10. Esto es un ejemplo en donde tenemos los primeros 10 renglones de la columna F. También pueden cubrirse celdas consecutivas que comprendan distintas columnas y distintos renglones. Esto lo identificamos cuando ambas referencias no coinciden ni en el identificador de columna como en los números de renglón. Por ejemplo, B3, dos puntos, C8. Esto nos implica 6 renglones desde el tercero hasta el octavo de las columnas B y C. En el caso de que ambas referencias sean iguales, es decir, tengan la misma referencia de columna y el mismo número de renglón, entonces el rango es, en realidad, referencia a una sola celda. Por ejemplo, C1, dos puntos C1. Eso es totalmente equivalente a la referencia C1. Al crear rangos, también podemos tener referencias absolutas en una o en las dos referencias del rango. Por ejemplo, B, símbolo de $3, dos puntos, G, símbolo de $3, como lo vemos en la imagen. Aquí estamos dejando fijo el renglón. En el siguiente ejemplo, donde tenemos el símbolo de dólar en la A, nosotros estamos dejando fija la columna. También podemos tener, como en el tercer ejemplo, fijar el elemento del símbolo de dólar en el caso de C, de la primera referencia. Y aquí solamente estamos dejando fija la columna de esa primera referencia. Al igual que con las celdas, podemos asignar nombres a los rangos o intervalos. Por ejemplo, para nombrar el rango de una secuencia vertical de celdas, podemos hacer lo siguiente. Un ejemplo del nombramiento de una área de celdas es la siguiente. Para crear un nombre a un rango o un intervalo, hay que seguir ciertos pasos, como lo menciona la hoja de ayuda de Google Drive. Selecciona el intervalo de rango de celdas al que quieres definirle un nombre, primeramente. Luego nos vamos al menú de datos y darle clic y seleccionamos intervalos con nombre. Después necesitamos asignar un nombre al intervalo en el primer campo de texto que aparece en el panel a la derecha. El rango seleccionado ya debe de aparecer definido en el segundo campo de texto. Si quieres realizar cambios o introducir un nuevo rango, haz clic en el icono de cuadrícula de hoja de cálculo situado a la derecha del cuadro de texto y resalta el rango en la hoja de cálculo, aunque también puedes escribir el rango manualmente en el cuadro de texto. Las reglas para definir el nombre de un rango o intervalo
son las siguientes. El nombre de un rango solo puede incluir letras, números y guiones bajos de la misma forma que hicimos al nombrar celdas. No puede empezar por un número ni por las palabras true ni false o verdadero y falso. Debe de tener al menos un carácter y menos de 250. No puede tener espacios ni signos de puntuación como comas, puntos, guiones ni signos de exclamación. No debes de usar nombres con la sintaxis propia de referencia a una celda como A1 2.B3. Ten presente que es posible cambiar el nombre de un rango, pero las fórmulas o referencias que todavía utilicen el nombre original podrían dejar de funcionar.